Regresamos aquí a esta super mesa de análisis con Carlos López Jones y Pedro Tello Villagrán. Mi querido Pedro, el incremento al salario mínimo siempre preocupa y ocupa, y sobre todo cuando este gobierno dice haber impulsado el aumento en los salarios mínimos para actualizarlos con su pérdida histórica, pero la verdad es que a final de cuentas los empresarios son los que van a pagar esos incrementos de sueldo, pero particularmente lo que creo que pocos saben y tú lo difundes muy bien, es que solamente 61 profesiones u oficios son los que son la base para incrementar esos salarios mínimos. ¿A qué tipo de negocios es a los que más afecta estos incrementos en sus costos laborales, mi querido Pedro? Yo diría dos cosas. Primero, la negociación, si podemos llamarla como tal, para definir el nivel de los salarios mínimos que entrarán en vigor a partir del 1 de enero próximo, será, yo diría, una negociación que va a generar votos para el presidente de la República y su partido en el poder, pero costos mayores para la mayor parte de las empresas de menor tamaño, que son las que tienen contratado a la mayor parte de los trabajadores que hoy en día reciben el salario mínimo como la remuneración más importante. Esta batalla que está por iniciarse, digamos que está partida en tres grandes bloques. El primero de ellos lo representa el sector empresarial, que ha señalado a través de la Coparmex que la propuesta de incrementos salariales del 12.8% a partir del 1 de enero próximo, que contrasta con la solicitud que ha formulado la parte de los trabajadores, que están pronunciándose a favor de un incremento salarial del 25%, y solo falta que se pronuncie al respecto la parte gubernamental para definir cuál será el incremento al salario mínimo que entrará en vigor en el 2024. Pero lo que parece va a terminar por imponerse es un incremento que va a rondar el 20% o tal vez ligeramente arriba del 20%, que será seguramente la posición del gobierno federal. Ahora bien, ¿cuántos trabajadores en México hoy en día reciben hasta el equivalente a un salario mínimo? Bueno, pues de acuerdo con la más reciente encuesta nacional de ocupación y empleo del INEGI, estamos hablando de 12.569.000 trabajadores, lo mismo en el sector formal que en el sector informal. La mayoría de estos trabajadores, se estima que cerca del 75% estén laborando en empresas que no tienen más de 10 o 15 trabajadores, y que la mayor parte de ellas están en el sector informal de la economía, lo que significa que independientemente de que hablemos de empresas formales o de empresas informales, el incremento salarial que se vaya a anunciar va a pegarle a los costos de estas empresas, y habrá que ver si no terminan por traducirse o por trasladarse a los precios finales que en servicios y en productos finales pagamos usted y yo cotidianamente. Pues sí, y mi querido Carlos, tú en un muy agudo análisis en tus redes sociales, a la par de este asunto del salario mínimo, has puesto la mira en esta propuesta de modificar la jornada laboral. ¿Por qué sí o por qué no es buen momento para hablar de ello? Bueno, hay varios temas en el sector laboral en año electoral. Me preocupa mucho que lejos de ser un tema donde haya argumentos, haya más bien un tema de cómo ganamos votos. Por un lado está este aumento muy importante del sueldo mínimo, que pasaría de 200 a 240 pesos. Concuerdo al 100% con Pedro, que será del 20%. Estamos hablando de 6,000 a 7,200 pesos. Y eso evidentemente traerá presiones inflacionarias, porque sobre todo, como señalaba Pedro, seas formal o informal, te pega en costos y tendrás que subir los precios de bienes y servicios que produces. Estamos hablando de torterías, peluquerías, fondas, cerrajero, plomero, etc. Entonces vamos a tener ahí costos inflacionarios importantes. Por otro lado, a alguien se le ocurrió que la jornada laboral en México, en lugar de ser de 48 horas, debería de ser de 40 horas. En lugar de trabajar 6 días, que se trabajen 5 días a la semana. Problema: si hoy, vamos a poner un ejemplo, alguien gana 200 pesos para que sean 4,800, bueno, pues digo 48 horas, ganas 200, bueno, pues te pago 9,600. Ahora nada más vas a trabajar 40 horas, bueno, pues nada más te pago 8,000 pesos. Y esto es muy normal, sobre todo en el sector de maquila y manufactura. Trabajas 6 días, bueno, pues te pago los 6 días, pero si ahora nada más vas a trabajar 5 días, pues nada más te pago los 5 días.
Entonces, yo me pregunto, ¿los trabajadores quieren ganar menos? Pensemos también en meseros, pensemos en todas las personas que viven de propinas, en todos los vendedores. ¿Quieren presentarse un día menos a trabajar y ganar menos propinas? Ese es un gran tema. El otro gran tema también tiene que ver, Raimundo, con el aumento del aguinaldo. Se propone pasarlo de 15 días a 30 días obligatorio. Sí. ¿Pueden las empresas aguantar este golpe? No, lo van a trasladar a precios. Y eso en una coyuntura donde Banco de México nos dice que quiere empezar a bajar su tasa de interés en el primer trimestre del año. Punto número 1, creo que esta es una discusión que se debería de tomar después de las elecciones. En el segundo semestre del próximo año, tener un parlamento abierto, mandar llamar a unos y otros, ver si realmente los trabajadores quieren trabajar menos para ganar menos, y bueno, ya tomar la decisión pensando en 2025, en la época de mayor contratación que tiene que ver el segundo semestre del año, pero ya con argumentos no electorales. En este momento hay una promesa hacia el trabajador de vota por mí porque vas a trabajar menos y vas a ganar más. No, no es cierto. Si trabajas menos, ganas menos. Eso es lo más lógico. Y además vas a tener precios de bienes y servicios muchísimo más altos. Claro. Lo que hemos dicho muchas veces en tu programa, a la gente no le sirve ganar más si no puede comprar más comida, si no puede comprar más alimentos. Por eso debemos de tratar de controlar la inflación, que regrese a 3% a la brevedad, y subir sueldos 20%, la verdad no ayude nada. Sí, y Pedro, justamente en esas presiones inflacionarias que significan los costos salariales y que esto va acompañado además del llamado sueldo integral con las prestaciones llamadas de ley, entonces las presiones inflacionarias hacia el primer trimestre del 2024 tienen que ser también de carácter salarial y no como las omitió decir Jonathan Heath. Sí, bueno, habría que señalar dos cosas a propósito de lo señalado por el señor Jonathan Heath. Primero, las empresas en el 2023 han venido soportando un incremento en sus contribuciones a las afores de sus trabajadores. Han incrementado también el monto que están pagando por concepto de vacaciones. Y si a estos dos elementos de costos adicionales agregamos el incremento salarial, evidentemente que esto va a generar una presión relevante sobre costos, particularmente de aquellas empresas que tienen problemas de productividad baja, que son fundamentalmente las empresas de menor tamaño. Ahora, ¿qué tanto se va a convertir esto en una presión inflacionaria para el arranque del 2024? Es difícil predecirlo en este momento, asumiendo que la competencia por el consumidor mexicano se ha convertido en una suerte como de dique que ha impedido que buena parte de las empresas aumenten sus precios como lo pensaban hacer en función de la presión que están resistiendo de costos, simple y sencillamente porque el precio se ha convertido en un factor relevante en buena parte de los consumidores para decidir qué productos y qué servicios adquirir en el mercado nacional. Pero es evidente que en cualquier ecuación de costos de empresa, costo y precio final, cuando los primeros se incrementan como lo han venido haciendo en este año y va a ocurrir a partir de enero próximo, es difícil poder soportar el precio final en los niveles actuales, y de tal suerte que muy probablemente la factura la vamos a terminar pagando los consumidores. Vaya, pues tremendo apretón a los empresarios. Finalmente, mi querido Carlos, y esto los empresarios lo dicen, sí, siempre y cuando haya un incremento en la productividad. Hay ciertas cosas que no se pueden incrementar en productividad, ¿no? Esto es, pensemos en una tienda minorista donde necesitas un cajero, bueno, pues necesitas que el cajero cumpla cierto horario. Entonces, le pagues más o le pagues menos, su productividad no va a aumentar. Habrá sectores en donde sí aumentes la productividad. Claro. Una persona que está en una gasolinera atendiendo, despachando, bueno, pues tiene que cumplir un cierto horario. Esté ahí o no esté ahí, su productividad no va a aumentar. Sí hay sectores en donde va a aumentar la productividad. Y esto nos lleva a otro tema importante, Raimundo. En la medida en la que aumentas el costo de la mano de obra, pues disminuye los incentivos para generar empleos, que era de lo que platicábamos. ¿Sí? Te doy un ejemplo. En el periodo de Peña Nieto, en los primeros 5 años, se crearon 4 millones de empleos. Ahora, con López Obrador, se han creado 2.4 millones de empleos. Es decir, 1,5 millones menos de empleos en el mismo periodo entre Peña Nieto y López Obrador. ¿Qué es lo que vas a hacer si aumentas el costo de la mano de obra, como señalaba Pedro?
pues disminuyes el costo de automatizar procesos. Sí. Vamos a ver que las empresas van a empezar a despedir personal porque me está saliendo muy caro y empiezo a automatizar procesos. Llego a un lugar y en lugar de que haya un cajero y una persona despachándome, pues hay una pantallita y yo le aprieto ahí 2, 3 botones Sí. y ya toma mi orden. Sí, sí. Vaya, pues tremendos temas que hemos revisado en esta supermesa de análisis, gracias a la generosidad de Carlos López Jones, de Pedro Tello Villagrán, y así tenemos que cerrar el año también, porque ya huele a diciembre, por lo tanto se hace indispensable, ineludible cerrar con una supermesa de análisis 2023, y para lo cual los quiero invitar y agradecer su generosidad, mi querido Carlos, mi querido Pedro. Como siempre, Gracias. un gusto, un honor estar con Pedro, contigo muy agradecido, Raimundo. Siempre es un gusto, Carlos y Raimundo, compartir con ustedes estos espacios de análisis. Gracias, buenas noches. Gracias, amigos míos, muy buenas noches. Bueno, pues mire, ahora vamos a un último corte y al regresar, el análisis de Sergio Negrete Cárdenas sobre los planes de gobierno del nuevo presidente de Argentina.